Hola, buen día. Soy la doctora Ana Luisa Mateos, médico especialista en gastroenterología y actualmente me encuentro cursando la alta especialidad en endoscopía gastrointestinal con sede en Hospital Iztecali, Mexicali. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad ácido péptica y la agenda que vamos a manejar van a ser conceptos, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Una úlcera péptica es un defecto de la mucosa gástrica o duodenal que se extiende hasta la muscular de la mucosa. Esta es una enfermedad que es importante ya que simboliza morbilidad y costes sanitarios. La historia natural de la enfermedad varía desde la curación espontánea sin ninguna intervención hasta el desarrollo de complicaciones temidas como lo son la hemorragia y la perforación. El espectro de enfermedad ácido péptica incluye tanto erosiones como úlceras en estómago y en duodeno. Hablar de una erosión es una ruptura o una solución de continuidad de la mucosa con una profundidad menor a 5 milímetros y ya una úlcera se extiende a más de 5 milímetros y por evidencia histológica hay una extensión hasta la submucosa. Hablando de epidemiología, esta enfermedad, la ácido péptica, tiene una prevalencia en población general que va desde 5 hasta el 10%, con una incidencia de 0.1 a 0.3. Esto aumenta a 1% en pacientes que son Helicobacter pylori positivos. La incidencia de las complicaciones va de 0.7 por 1000 personas al año y se ha visto que la incidencia de la enfermedad ácido péptica asociada al Helicobacter pylori va en descenso. Sin embargo, las úlceras relacionadas a uso de antiinflamatorios no esteroideos va en aumento, ya que pues es cada vez más frecuente y sobre todo en adultos mayores y la esperanza de vida va en aumento. Hablando de la patogenia de la enfermedad, va a haber un desequilibrio entre los factores protectores de la mucosa gástrica y un aumento en los factores agresores, ya que los factores etiológicos alteran la capacidad normal de reparación y defensa de la mucosa, haciéndola más susceptible a agentes nocivos. Hay que recordar la barrera que tiene el tejido gástrico hacia el ácido. De los mecanismos asociados a la protección de la mucosa es mantener un pH neutro, la producción de bicarbonato y la producción de moco. Los AINES disminuyen la capacidad de estas barreras, condicionando pues daño a la mucosa gástrica y duodenal. Los agentes nocivos conocidos pueden dividirse ya sea en endógenos y en exógenos. En endógenos, estados y presecretores que aumenten la secreción de ácido clorhídrico, aumento de la pepsina y las sales biliares, y los exógenos más frecuentes son alcohol, bacterias y los AINE. Hablar de Helicobacter pylori es sinónimo de hablar de enfermedad ácido péptica. En pacientes que son positivos a Helicobacter pylori, los mecanismos mucosos de defensa se encuentran debilitados, ya que hay una secreción ácida elevada, lo que predispone a úlcera péptica o gástrica o duodenal. Ya sea que se manifieste porque el Helicobacter se encuentra en antro o se encuentre en todo el estómago. De los AINES, pues el mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y esto afecta la cantidad de ácido gástrico generado y disminuye la integridad de la barrera de la mucosa. Respecto a la etiología,
de la úlcera duodenal y gástrica, el primer agente etiológico identificado es el Helicobacter pylori en primer lugar, y en segundo lugar la ingesta de AINES. Hay otros menos conocidos, menos frecuentes, como es el síndrome de Zollinger-Ellison, pero los principales son el Helicobacter pylori y la ingesta de AINES. De los factores de riesgo del paciente va a ser el género masculino, la edad, el consumo de tabaco, ingesta de alcohol. Hablar del consumo de tabaco sería, para que fuera un agente de riesgo, más de 15 cigarrillos, y el alcohol más de 6 bebidas estándar de consumo de alcohol diario. Hay una predisposición genética y realmente una dieta que se haya asociado a esto no hay. Sí a síntomas de dispepsia, pero no a una enfermedad acidopéptica. Otras etiologías menos frecuentes, pero que vale la pena mencionar, es otros agentes infecciosos como son el herpes zóster y citomegalovirus, que se encuentran en pacientes inmunosuprimidos, y el uso de otros fármacos aparte de los AINES, como son los bifosfonatos, el clopidogrel, los esteroides, sirolimus y el ácido micofenólico. También la quimioterapia es un agente que pudiera condicionar enfermedad acidopéptica. Está el síndrome de Zollinger-Ellison, que es una secreción inadecuada de gastrina, con lo que va a involucrar estados hipersecretores de ácido clorhídrico, y antecedentes posquirúrgicos, antecedentes de una resección de antro o pacientes con bypass. De las manifestaciones clínicas, realmente la gran mayoría de los pacientes, hasta un 70%, se va a encontrar asintomáticos, pero de los que sí tienen síntomas, de ese 30% que sí tiene síntomas, 80% va a referir dolor en epigastrio, dolor en la boca del estómago. Y pudiera ser un dolor ardoroso, esa sería la forma de presentación clásica, pero también pueden ser dolores atípicos, como que hubiera irradiación hacia la espalda. Síntomas asociados, síntomas de dispepsia. Esto puede ser distensión abdominal, saciedad temprana, o una plenitud postprandial, que el paciente va a referir como sensación de pesadez, una pesadez incómoda después de la ingesta de alimento. De forma clásica se ha referido que pudiéramos diferenciar a través de la clínica una úlcera gástrica, las manifestaciones de una úlcera gástrica de las manifestaciones de una úlcera duodenal. Realmente esto queda en los libros, en la práctica clínica es bien difícil diferenciarlo y realmente es poco práctico, pero lo vamos a mencionar. Una úlcera duodenal típicamente se ha descrito que mejora con la ingesta de alimentos y antiácidos y empeora de 2 a 5 horas posterior a la ingesta de alimentos, y puede llegar a intensificarse por las noches, las molestias. Mientras que una úlcera gástrica empeora con la ingesta de alimentos y se asocia a náusea y a hiporexia. Bien importante diferenciar datos de una úlcera benigna a una úlcera maligna, ¿no? Esto va a estar dado por la herramienta clásica para evaluar la enfermedad acidopéptica, que es la endoscopía, que al día de hoy es el gold standard. De las úlceras benignas va a caracterizarse por presencia de bordes regulares, pliegues lisos y simétricos, ausencia de defectos de masa y bordes limpios y fibrinados. Aquí les comparto imágenes clásicas de una úlcera benigna que se encuentra ya en fase de cicatrización con fibrina y tejido de granulación. Mientras que una úlcera maligna, los bordes se van a reportar como irregulares, pliegues anormales, ruptura de los pliegues, defectos de masa y
zonas de necrosis. Vemos aquí la imagen, es un fondo sucio, bordes mal delimitados, pues un relieve heterogéneo. Entonces, bien importante que al momento, si refieren al paciente a la realización de una endoscopía y se reporta estos datos, pues ya son datos que amerita estar bien pendientes del histopatológico. También importante recalcar que las úlceras gástricas idealmente siempre tienen que contar con toma de biopsia y procurar el reporte histopatológico. Respecto al diagnóstico, realmente vuelvo a decir, el gold estándar es la endoscopía, pero habrá que identificar qué pacientes pasan directamente a la endoscopía y qué pacientes pueden aplicarse pruebas no invasivas. Pues primero que nada, interrogar y clasificar bien la sintomatología del paciente, la temporalidad, la frecuencia de los síntomas, la relación que guarda con la ingesta de alimentos, datos de alarma como pudieran ser la pérdida de peso, que haya anemia, y en aquellos pacientes que se consideren pues no añosos, definiéndose como menores a 60 años, pudiéramos buscar pruebas no invasivas para la primera causa de la enfermedad acidopéptica, que ya lo mencioné antes, es el Helicobacter pylori. Herramientas que nos complementan el diagnóstico son la prueba de aliento, de ureasa y en la búsqueda de antígeno fecal. Importante saber que la serología no nos sirve y eso no nos sirve. La serología no nos sirve para diagnosticar una enfermedad activa por el Helicobacter pylori. Y en quienes hay que irnos de una vez a la endoscopia de forma directa, pacientes más de 60 años con datos de alarma como lo son la pérdida de peso, la anemia, y pacientes que no responden al manejo inicial. Esos son datos de alarma que hacen que el paciente amerite sí o sí la realización de una endoscopía. Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿hay algún síntoma específico de la úlcera péptica y cuál es su frecuencia? No hay síntomas específicos ni correlación entre la presencia de úlcera y de los síntomas. El malestar epigástrico se va a presentar en 2/3 de los pacientes sintomáticos y los síntomas clásicos se van a presentar en un 50% de los pacientes con enfermedad úlcero-péptica. ¿Cuál es el papel de la radiología en el diagnóstico de la úlcera péptica? Actualmente ya es muy limitado. Clásicamente sí se han descrito algunos hallazgos en los estudios varitados, pero pues la sensibilidad, la especificidad y el rendimiento diagnóstico no son altos. Y únicamente en la actualidad está indicado cuando los métodos endoscópicos no están disponibles o no sean aceptados por el paciente. Aquí hay una imagen de una úlcera gástrica a través de una serie esófago-gastroduodenal, donde se ve un defecto de llenado y material de contraste en el interior de la úlcera. Como ya mencioné, hay baja sensibilidad y no existe la capacidad de realización de un estudio histopatológico o de manejo terapéutico si fuera necesario, dependiendo del contexto del paciente. Aquí vemos el otro estudio de una úlcera duodenal, donde se ve el signo de ojo de buey, que es un defecto de la represión nodular con una pequeña úlcera en la parte más elevada, con acumulación central de bario. También el signo de buey también se le llama signo de la diana, signo del anillo y signo del halo. Tiene una sensibilidad de 80% y esto con doble contraste y de 60% con contraste simple. ¿Cuál es el papel de la endoscopía?
es el estándar de oro para el diagnóstico de una úlcera péptica. Ya lo mencioné, ¿quiénes son candidatos a la realización de una endoscopía? Pacientes mayores a 50 años con inicio reciente de síntomas. Y los datos de alarma son disfagia, que pues es la sensación, la dificultad del paso de alimento, del bolo alimenticio a través del el esófago, pérdida de peso, o que ya haya datos de obstrucción, como pudiera ser vómitos incoercibles o intolerancia a la vía oral, o pues que ya se manifieste como una hemorragia, ¿no? Y pacientes que no responden al tratamiento médico inicial. Todos estos son datos que nos hacen sospechar y que hacen que amerite el paciente la realización de una endoscopía. Ya como médicos no endoscopistas, no gastroenterólogos, pues van a recibir el reporte de la endoscopía y importante saber que las clasificaciones endoscópicas son de mayor utilidad en los pacientes complicados con hemorragia, hablando principalmente de la clasificación de Forrest, que más adelante la voy a mencionar. Esta escala nos habla de recurrencia, de persistencia de complicación y de quién se podría beneficiar de una terapia endoscópica al momento del diagnóstico. Pues también es importante saber que el papel de la endoscopía nos sirve para la exclusión de la enfermedad maligna, ¿no? Y la capacidad de la toma de biopsias. Hablando del rendimiento diagnóstico de cada una de las pruebas, ya sea invasiva o no invasiva, de la serología, pues realmente aquí en México no es una buena herramienta. Tal vez en pacientes que se encuentran en países con una baja incidencia, sin embargo no es el caso de México ni de Latinoamérica. Las pruebas que pudiéramos considerar son la prueba de la ureasa, con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Antígeno fecal, también arriba de 95% de sensibilidad. Y ya hablando al momento de tomar una muestra de biopsia, tenemos la opción de la prueba de ureasa rápida, la histología, ver directamente bajo el microscopio al bacilo gram negativo del Helicobacter, o el cultivo, que esto tiene una especificidad del 100%, sin embargo, los medios de cultivo para el Helicobacter no son tan accesibles. Lo que más se utiliza en la práctica clínica es la visualización a través de una microscopía óptica. De las complicaciones, ya cuando se habla de una enfermedad ácido-péptica complicada, pues son la hemorragia, la perforación, penetración y fistulización y una obstrucción del tracto de salida gástrica. De los factores de riesgo para complicaciones asociados al paciente van a ser la ingesta de AINE y aspirina, la infección por Helicobacter pylori, el consumo de tabaco y estados de hipersecreción gástrica. Factores de riesgo asociados a la propia úlcera para que se complique es una úlcera crónica, que sea de tipo refractario al tratamiento, un tamaño mayor a 1 centímetro y la ubicación. Úlceras que se encuentren en el canal pilórico pueden llegar a generar este tipo de complicaciones que ya les mencioné. Factores pronósticos desfavorables, va a ser la edad avanzada, enfermedades concomitantes, un estado fisiológico deficiente y un tratamiento tardío. Esta es la clasificación de Forrest, que se utiliza, como ya les mencionaba, sobre todo en el contexto clínico de una enfermedad ácido-péptica complicada con hemorragia. Va del 1 al 3 y el grado 1 se subdivide y el grado 2 también se subdivide. Forrest 1A es un sangrado en jet, un sangrado en chorro. Forrest 1B es un sangrado
en capa, que también se puede describir como un sangrado babeante. Forres 2A es la presencia de un vaso visible que protruye a través de la mucosa. Forres 2B es un coágulo adherido y clásicamente de Forres 2B hacia arriba son pacientes que está indicado el uso de terapia endoscópica al momento de hacer el estudio, y Forres 2C se caracteriza por manchas de matina o manchas pigmentarias, y el Forres 3 ya es una úlcera con base limpia y con una capa de fibrina. También es importante saber que la clasificación de Forres nos habla de recurrencia del sangrado, aumentando hasta, dependiendo pues la clasificación que se utilice, pero 2B, el riesgo de recurrencia de sangrado va del 30% y 2A es casi de 100% si no se brinda terapia endoscópica. Aquí importante saber también la clasificación para saber qué sigue después de la realización de la endoscopía. Pacientes que tengan un coágulo adherido se considera, o que lleguen a ser 2A también, un sangrado en jet. Esos se amerita el uso de IVP, ya sea a doble dosis o en infusión por 72 horas después de la realización de la endoscopía. Y en pacientes que ya tengan mancha de matina o base de fibrina, el IVP puede cambiarse a una presentación vía oral. Hablando del papel de la radiología intervencionista, ¿cuándo va a estar indicado ante una enfermedad ácido péptica complicada? Saber que hasta un 10% de los pacientes con hemorragia por enfermedad ácido péptica no va a ser posible la realización de endoscopía, o la fuente no va a ser localizada. En estos casos, una alternativa sería la realización de una arteriografía para embolizar la arteria que esté dando pues, la hemorragia. Del tratamiento médico, la base va a ser la prevención de la recurrencia y limitar los factores agresores, ya que esto pues, va a dar resultados más a largo plazo y va a reducir de forma importante la morbilidad y la mortalidad. Se habla de que la erradicación de la infección por Helicobacter pylori por sí sola es suficiente para curar las úlceras pépticas asociadas y prevenir el riesgo de recaída y el sangrado recurrente, ya incluso en ausencia de una terapia supresora de ácido de mantenimiento. Entonces, erradicar al Helicobacter pylori va a prevenir la recurrencia de la enfermedad y va a prevenir también la necesidad de estar de forma crónica tomando inhibidores de la bomba de protones. Importante saber también que la terapia de erradicación para Helicobacter pylori debe de estar basada en las tasas de resistencia antimicrobiana. Se habla de que los regímenes de terapia triple que contengan claritromicina deben de abandonarse en zonas donde se ha visto una resistencia de más del 15%. Formas comerciales como el Pilopac traen amoxicilina, claritromicina y el IVP. Sin embargo, aquí en México, pues el consenso mexicano se postula más hacia la terapia cuádruple, ya sea con bismuto o sin bismuto. Estas son los cuadros que se presentan en el consenso mexicano para el manejo de Helicobacter, ya sea la terapia cuádruple sin bismuto, que es un IVP cada 12 horas por 14 días, el claritromicina, 500 cada 12 por 14 días, la amoxicilina, 1 gramo cada 12 por 14 días, y nitronidazol o metronidazol, 500 cada 12 por 14 días. Esa es la terapia cuádruple sin bismuto, y la que tiene bismuto va a ser el IVP cada 12 horas, una tetraciclina, ya sea tetraciclina o doxiciclina,
La tetra es un poco más difícil de encontrar en las farmacias y la posología van a ser de 250 a 500 cada 6 horas por 14 días. La doxiciclina es más fácil de encontrar en la farmacia y tiene una posología un poco más fácil para el paciente en cuanto a pegarse al horario. Sería 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Y vamos a usar sea subcitrato de bismuto o subsalicilato de bismuto, 300 miligramos de cada 8 a cada 6 horas. E idealmente, pues corroborar la erradicación del Helicobacter pylori. Eso puede hacer con pruebas no invasivas, como ya lo mencioné, la prueba de urea en aliento o la búsqueda de antígeno fecal. Respecto a los inhibidores de la bomba de protones, es importante recalcar que promueve la curación de la úlcera a través de la supresión ácida y son claramente eficaces para la prevención del sangrado por úlceras al momento de estar usando de forma concomitante aspirina. Pues saber que va a haber pacientes que no van a poder abandonar la aspirina, ya sea pues por antecedente de cardiopatía isquémica o que sean portadores de un stent coronario. Saber que en enfermedad ácido péptica por Helicobacter no complicada, posterior a los 14 días de erradicación, el paciente va a mostrar curación en el 90% de los casos y terapia adicional a la terapia de erradicación solo basada en los síntomas que persistan en el paciente. Pacientes con enfermedad ácido péptica por Helicobacter pylori complicados, esto quiere decir pacientes que hayan sangrado. La terapia con inhibidores de la bomba de protones se va a extender de 4 a 8 semanas, como ya mencioné, basados en los hallazgos endoscópicos, identificar pacientes que van a requerir 72 horas de inhibidores de bomba de protones vía intravenosa y de aquellos a los cuales ya se puede traslapar a vía oral. Y van a estar pues a doble dosis de por 4 a 8 semanas. Idealmente úlceras duodenales 4 semanas, úlceras gástricas 8 semanas. Y aquí anexo una tabla de las dosis estándares y las dosis dobles de cada uno de los niveles de la bomba de protones de uso más frecuente. Respecto a los AINE y la aspirina, pues saber, como ya lo he estado mencionando a lo largo de la plática, son de las causas más importantes de úlcera péptica, donde la prevalencia de Helicobacter pylori está en disminución. Saber que hasta más del 85% de los pacientes van a curar con IVP utilizándolo de 6 a 8 semanas al discontinuar los AINES o la aspirina. Y una estrategia preventiva, como ya mencioné, estos grupos de pacientes los cuales no pueden abandonar los inhibidores de la COX, hay que en la medida de lo posible, pues usar un antisecretor de forma profiláctica. Y en la medida de lo posible, sustituir los AINES no selectivos por selectivos de inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2.